Bienvenidos a la unidad número 3 de su clase de Administración Financiera 1. El tema de la unidad es herramientas de análisis y planeación financiera. Notemos que esta unidad será partida en 5 presentaciones. A continuación veremos la parte número 1. El contenido de esta unidad incluye varios temas, pero en esta primera parte solo tocaremos el tema de análisis de crecimiento y lo que refiere al análisis DuPont. Vamos a iniciar este tema con análisis de crecimiento. Recordemos de nuestra unidad anterior que esta es una razón para ver qué tanto puede crecer un negocio sin necesidad de ningún tipo de financiamiento. Pero para ello debemos primero ver qué es la tasa de crecimiento interno. Y la definiremos como la tasa máxima de crecimiento que puede lograrse sin ningún tipo de financiamiento externo. Por lo tanto, veremos que la tasa de crecimiento interno es el ROA por este factor B dividido 1 menos el ROA por el factor. Veamos que ese B es la razón de reinversión o retención de utilidades. También analicemos lo que es la tasa de crecimiento sustentable. A diferencia de la anterior, esta es la tasa máxima de crecimiento que puedo mantener una empresa sin incrementar su apalancamiento financiero. O sea, que la tasa de crecimiento sustentable es igual al ROE por ese factor, el mismo B que hemos estado hablando en el slide anterior, dividido 1 menos el ROE por el factor B. Recordemos que B es la razón de reinversión o retención de utilidad. En otras palabras, el ROE es igual al margen de utilidad por la rotación de los activos totales por este multiplicador de capital que hemos estado hablando. Recapitulando entonces, cuando hacemos análisis de crecimiento, lo que queremos evaluar es la capacidad de la empresa de crecer en su medio, en su industria, sin necesidad de financiarse, sino que por sus propios métodos o medios, llamémosle así. Así que veamos para eso cuáles son los determinantes de crecimiento para poder ver que también puede crecer un negocio, sea un año de crisis o sea un año normal. La capacidad de una empresa para sostener el crecimiento depende de los siguientes factores: del margen de utilidad, de la política de dividendos, de la política financiera, o sea, el financiamiento o deuda, y la rotación de los activos totales. ¿Por qué? Porque el margen de utilidad nos indica si podemos o no hacerla crecer. Un margen muy bajo a veces el mercado no nos ayuda para poder hacer crecer el negocio. O la política de dividendos. Si yo tengo que entregar todos los fondos que me sobran al final del ejercicio por medio de dividendos y no puedo dejar ninguno de esos fondos para ser reinvertido en el negocio. O la política financiera. ¿Cuánto están dispuestos a pedir en financiamiento? Si siempre ha sido mucho y necesitan de los acreedores, pues obviamente el determinante de crecimiento no va a ser tan bueno. O la rotación de activos totales. ¿Qué tan rápido me rotan esos activos? O si ya están muy viejos o si son relativamente nuevos. Todo esto afecta en el crecimiento de mi negocio. Resumiendo entonces, la tasa de crecimiento sustentable es una cifra muy útil para planear, pues ilustra la relación entre las 4 principales áreas de interés de un negocio. Primero, la eficiencia operativa, como se mide según el margen de utilidad. La eficiencia del uso de los activos, como se mide de acuerdo a la rotación de activos totales. Su política de dividendos, como se mide por la razón de retención. Y por último, por su política financiera, como se mide según la razón de deuda capital. ¿Por qué estos 4 factores? Estos 4 factores son los que determinan cuánto puede crecer un negocio sin ayuda de nadie más y que tenga un crecimiento sustentable, es decir, a largo plazo por sí misma y que no dependa de los demás. Si se dan cuenta, ¿quién puede hacer crecer un negocio? Los accionistas o los acreedores en base a cuánto nos financian,
o el margen que nos está generando mayor utilidad para poder ser reinvertido, o los mismos activos, porque esa es la planta con la que generamos. Vamos a continuar ya lo que es el análisis de crecimiento, pero ahora utilizando el sistema de análisis DuPont. Vamos a ver que este sistema fue desarrollado por la empresa DuPont. Ustedes saben que DuPont es una compañía que se dedica a la fabricación y entre unas de ellas tienen pinturas, pegamentos, plásticos, muchos otros productos de fabricación. Pero revisemos lo que ellos estudiaron e hicieron. El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad. Primero, el rendimiento sobre activos totales y el rendimiento sobre patrimonio. Si se dan cuenta, ustedes estos dos índices ya los evaluaron o estas razones ya las evaluaron anticipadamente en la unidad anterior entre las razones de rentabilidad. Continuemos. Veamos que el sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas, o sea, el uso de su planta, el uso de sus activos para generar, obviamente, ventas. Por lo tanto, la fórmula de DuPont, primero, el RSA, que ya habíamos visto que era el rendimiento sobre los activos totales, se formula mediante el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. O sea, las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido las ventas por las ventas dividido el total de activos, que entonces se convierte en las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el total de activos. Recuerden bien, esta fórmula ustedes ya la vieron. Vamos a ver ahora que también existe la fórmula DuPont modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa que acabamos de ver, o sea, esa responsabilidad, perdón, ese rendimiento sobre activos totales con su rendimiento sobre el patrimonio. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. Resumiendo entonces, vamos a ver que esa rentabilidad sobre el patrimonio se compone de la rentabilidad sobre activos multiplicada por ese multiplicador de apalancamiento financiero, que no es más que las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el total de activos que habíamos visto en el slide anterior, multiplicado por el total de activos dividido el capital en acciones comunes. Por lo tanto, si aplicamos estas multiplicaciones y divisiones, tendremos que la rentabilidad sobre el patrimonio se calcula buscando las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el capital en acciones comunes. Finalmente veamos que la ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir el rendimiento sobre el patrimonio para analizarlo a sus dueños en las siguientes dimensiones. Un componente de utilidad sobre ventas, que es el margen de utilidad neta, y un componente de eficiencia del uso de activos, que es la rotación de activos total. Y por último, un componente de uso de apalancamiento financiero, que es el multiplicador de apalancamiento financiero. Notemos que es muy parecido a la tasa de crecimiento sustentable que hemos visto en los slides anteriores, porque más que bien están relacionados. Es otro método de analizar crecimiento
Es más, este método lo han utilizado muchas empresas de renombre para ver cuál es su capacidad de crecer como empresa sin necesidad de ayuda o simplemente con sus mismos recursos. Hasta aquí la primera parte de la unidad número 3, herramientas de análisis y planeación financiera. Favor de continuar con las demás partes para concluir el tema número 3.